Hola, ¿qué tal, hermanos? Me da mucho gusto poder saludarles desde la ciudad de Guajuapan de León, Oaxaca, México. Soy el pastor Agustín Meneses Lucas. Algunos de ustedes en la iglesia ya me conocen y he estado predicando también allá con ustedes. Me da mucho gusto de verdad y agradezco a Dios la oportunidad que tengo de poder dirigirme hacia ustedes en este hermoso día domingo. Así que bienvenidos todos a este tiempo de reflexión en la palabra de nuestro Dios. Quiero leer en este momento e invitarles a cada uno de ustedes a buscar en sus Biblias Salmos 23. Allí vamos a estar ubicados. Agradezco al Señor por la oportunidad que les ha dado de poder tener un pastor allí en su iglesia y por la oportunidad que Dios le ha dado también al pastor de tener un rebaño, una iglesia. También agradezco al Señor por el privilegio también tan hermoso al permitirme pastorear una iglesia y al permitirle a la iglesia en donde pastoreo tener un pastor. No soy ni habrá un pastor humanamente perfecto, tampoco existirá una iglesia perfecta, pero en el plan supremo del Señor, en el plan eterno del Señor, así le plació tener ovejas, tener iglesias que fueran pastoreadas por pastores subordinados. Porque el verdadero pastor y el único pastor de pastores es nuestro Dios. Así que, amados, les invito a ir a la Escritura, allá en el libro de los Salmos, en el capítulo, mejor dicho, 23, un salmo ya conocido por todos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oremos. Padre nuestro, que moras en los cielos y en todo lugar, te damos muchísimas gracias por la Escritura, que tenemos el privilegio de poder abrirla y de poder en este día estudiarla. Mi Dios, que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, el que nos ilumine para poder comprenderla y que esta misma sea de bendición a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, gracias al Señor por este gran privilegio que Él nos da de poder adorarle y alabarle. Salmos 23, un capítulo de este libro de los Salmos, leído en este momento. Quiero mencionarles que es importante que observemos de una manera tranquila, reflexiva, lo que el Salmo nos enseña. Pero antes de eso, hoy, el tema en el cual vamos a estar reflexionando, el tema que voy a tratar, lo hemos titulado El trabajo de un pastor. Vamos a respondernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué hace un pastor? ¿Por qué queremos pastores? ¿Cómo sabemos si el pastor está haciendo el trabajo que Dios le encargó? ¿Cuál es el trabajo del pastor? ¿Qué tipo de autoridad tiene un pastor? Vamos a tratar de respondernos en el transcurso del tema, de estos minutos que estaré con ustedes, estas preguntas. Y si surgen otras preguntas en el transcurso del mismo, les estaremos dando respuesta. No lo olviden, vamos a hablar acerca del trabajo de un pastor o del pastor. Hemos leído Salmos 23, un salmo que comúnmente lo leemos en algún funeral
Un salmo que nos lo sabemos de memoria. Es el salmo que a lo mejor todos los niños cuando van a escuela dominical o la persona nueva que llega a una iglesia, le invitamos a memorizar. De este pasaje leído, podemos comprender 3 aspectos del pastorado. Escuchemos bien esto. De este pasaje leído, mis amados hermanos, podemos comprender 3 aspectos del pastorado. Número 1, el primer aspecto del pastorado es protección. El segundo aspecto del pastorado es provisión. Y el tercer aspecto del pastorado es liderazgo. Esos son, los 3 aspectos que podemos comprender de este pasaje que leímos, Salmos 23. Estas son las 3 cosas que hace un pastor, mis amados hermanos. Y vemos a Dios haciéndolas. Observamos a Dios trabajando en estas 3 cosas. Dios, por ejemplo, protege. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, dice el Salmo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dios protege. El pastor tenía 2 herramientas. El callado del pastor era curvo en un extremo. Era utilizado para sacar a las ovejas de algún peligro en el camino o que se atravesara en el camino. La otra herramienta era una vara, utilizada para defenderse de los animales salvajes si venían en busca de las ovejas. Debido a la protección del pastor, la oveja se sentía segura o aún incluso al caminar por el peligro, la oveja se sentía protegida. La iglesia se sentía con esa seguridad que aún en medio de la adversidad, que aún en medio de la situación adversa, que aún en medio del peligro, la oveja sabía que un pastor la protegía. El siguiente aspecto que mencionamos hace un momento acerca del pastorado es que Dios provee. Y lo vemos en Salmos 23. Por ejemplo, escuche lo que dice el Salmo. Nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Este es el trabajo del pastor. Sacar a las ovejas del calor sofocante y llevarlas a la sombra, a los pastos verdes y al agua limpia. Esto las va a restaurar. Entonces, eso es lo que podemos ver, hermanos, en cuestiones o en los aspectos que nos enseña Salmos 23. Primer aspecto, Dios protege. Segundo aspecto, Dios provee. Finalmente, observando el Salmo, Dios dirige. Escuche lo que dice Salmos 23. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Me hará descansar. La idea del Salmo es que la oveja quiere seguir este tipo de pastor. La oveja no tendrá ninguna cosa buena si no sigue al pastor, porque el pastor es el que guía. El pastor es el que dirige. Por eso, al mencionar los aspectos del pastorado que podemos ver en Salmos 23, podemos observar 3, los cuales mencioné hace un momento: protección, provisión y liderazgo. Y vemos directamente a Dios trabajando en estos 3 aspectos como pastor. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el pastor en el Salmo 23? El Señor. El Señor es el pastor. Esa es la respuesta. Esa es la verdad que podemos nosotros observar en este Salmo. El Señor es el pastor. Entendemos que Dios es nuestro pastor, mis amados. Quisiera rápidamente llevarlos en un viaje a través de toda la historia bíblica para ver cómo se desarrolla esta idea del pastorado. ¿Por qué? Bueno,
Porque como iglesia, hermanos, muchas veces se nos puede hacer tan sencillo y tan práctico y tan rápido decir, ¿tengo un pastor o no tengo un pastor? O él es mi pastor, o él fue mi pastor. Y al pastor también se le puede hacer de una manera tan práctica y tan sencilla decir, soy pastor de tal iglesia. Pero mis amados, qué importante es observar a través de la historia bíblica cómo surge la idea del pastorado o la idea del pastor. ¿De qué manera Dios nos las plantea? ¿De qué forma Dios fue introduciendo esta idea del pastorado en su pueblo? Ahora, quiero que me acompañen con mucha atención. Quiero que vayan conmigo en este viaje dentro de toda la historia bíblica. Vamos a ir un poquito allá al principio, en el jardín del Edén, allá donde inició Dios todo. Vamos a Génesis, en donde la Escritura nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, en donde vemos que en cada día Dios fue creando algo, y que cuando llegó a la cumbre de su creación, a ese punto culminante, Dios crea a Adán y a Eva y los pone en un jardín, en un lugar precioso, en un lugar, hermanos, en donde tal vez si observamos Salmos 23 y analizamos el lugar en donde estaba Adán y Eva, Dios, hermanos, puso al primer hombre, al primer ser humano, en ese espacio tan hermoso, lleno de pastos verdes, lleno de aguas tranquilas, porque Dios allí dejó a este hombre y a esta mujer. Ahora, ¿qué podemos ver allá en Génesis, allá en el jardín? Pues que Dios proveyó un espacio. Dios proveyó lo que el hombre y la mujer, lo que aquellas primeras ovejas tendrían que comer. Pero también Dios protegió. Y Dios dirigió a su pueblo al colocarlos en el jardín. Allí los puso. Podemos observar los tres aspectos del pastorado: protección, dirección y provisión. O podemos mencionarlos de una manera en forma de lista: provisión, protección y dirección o liderazgo. Eso es lo que estamos viendo, eso es lo que observamos allá en el jardín. Dios proveyó, Dios protegió y Dios guió. Vemos ese liderazgo del Señor. Ahora, vamos un poco más adelante. Moisés y la tierra prometida. Para dirigirlos, hermanos, para dirigir al pueblo, Dios provee un pastor subordinado llamado Moisés. Dios trabaja en la vida del pastor. Dios, hermanos, forma el carácter que el pastor necesita tener para poder enfrentar las situaciones, todas las situaciones que iba a pasar con el pueblo. Dios, hermanos, no hace las cosas de una manera rápida. Dios, hermanos, no es muchas veces como nosotros, que tomamos decisiones rápidas, apresuradas y queremos que las cosas sean ya. Dios capacita. Dios, hermanos, forma el carácter del personaje o de la persona que va a usar para delegarle algo dentro del plan supremo, del plan eterno que Dios tiene, válgase la redundancia, desde la eternidad. Es el plan de Dios, es la obra de Dios, y Dios sabe cómo actuar en cada espacio, en cada momento, en cada área y en cada hombre. Entonces, después de observar en el jardín del Edén, ahora llegamos a observar a Moisés y la tierra prometida. Para dirigirlos, como les mencioné hace un momento, Dios proveyó un pastor subordinado. Ese pastor tiene un nombre, su nombre es Moisés. El plan de Dios es pastorear al pueblo por medio de Moisés. Ese es el plan, pastorear al pueblo por medio de Moisés. A través de Moisés, Dios hizo todo lo que hace un pastor. A través de Moisés,
Dios hizo todo lo que hace un pastor. Es decir, los tres aspectos que observamos en Salmos 23. Un pastor protege, un pastor provee y un pastor guía. Dios lo hizo con su pueblo por medio de un pastor subordinado. Pero no olvide algo, Dios preparó a ese pastor. Dios formó a ese pastor. Dios instruyó a ese pastor. Dios tuvo que llamarle la atención a ese pastor cuando quiso hacer las cosas de una manera rápida y cuando quiso adelantarse a los planes del Señor, Dios tuvo que detenerlo. Porque Dios es soberano. Entonces, todo esto, hermanos, es el plan supremo de nuestro Dios. No es algo que se le ocurrió a alguien que estaba sin hacer nada o que pensó que no podía tener éxito en alguna carrera profesional o que no podía hacer nada en la sociedad y dijo, pues me voy de pastor. No, el plan es de Dios. El plan no es nuestro. El plan y la misión no es de la iglesia. El plan es del Dios supremo, del Dios de poder. Así hizo con Moisés. Estamos viajando en la historia bíblica para poder observar cómo surge la idea del pastorado o del pastor. Vemos a Moisés protegiendo, proveyendo y guiando. Dios usando a Moisés para proteger a su pueblo, para proveer a su pueblo y para guiar a su pueblo. Y ahora llegamos hasta en los tiempos de David. El próximo ejemplo de pastor subordinado es David, hermanos. Es este hombre que sabemos la historia. ¿Cómo es que Dios fue conformando el carácter? Usted recuerda cuando Samuel tuvo que ir a ungir al próximo rey y Dios le dijo, lo guió, lo llevó hasta aquel muchacho, aquel joven llamado David. Bueno, Dios llegó hasta allí. Y llegó con el propósito, mis amados hermanos, Dios llevó, a Saúl hasta allí y llegó con el propósito de ungir al próximo rey. Entonces, el próximo ejemplo de pastor subordinado es David. Un hombre, hermanos, que Dios había estado formando desde allá con aquellas ovejas, con aquellos animalitos allá en el campo, que Dios había estado formando su carácter con el propósito de introducirlo dentro del plan supremo, dentro del plan que Dios tenía desde la eternidad. Dios no se saca nada de las mangas. Dios es un Dios de metas, de planes. Dios es un Dios de formación. Dios está guiando, hermanos, a través de la historia lo que va a ir aconteciendo en cada momento. Porque la historia más hermosa y más linda es la redención del hombre. Pero Dios va llevando a cabo paso a paso lo que Él está haciendo. Lo que el mundo, lo que sus ovejas el día de mañana iban a observar. Entonces, David, usted se sabe la historia de David. Usted sabe qué es lo que pasó con David. Y cada parte de la historia, hermanos, es ir formando su carácter para ir y tomar el mando hacia donde Dios quería que fuera. Ahora, quiero llevarlo en su Biblia, por favor. Allí, por favor, en su Biblia, busquen Ezequiel 34. Ezequiel 34. Y vamos a leer algunos versículos de este capítulo de Ezequiel 34, por favor. Acompáñeme a su Biblia. No se quede sin abrir la Escritura. Dice la Escritura, Ezequiel 34. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Mire lo que estaba pasando con los pastores. Se estaban apacentando a sí mismos y no estaban apacentando el rebaño. Ese era su trabajo. Proveer, proteger y guiar. Pero los pastores, en lugar de estar haciendo esto, se estaban apacentando a sí mismos.
Entonces, allá en Ezequiel, vuelvo a leer el versículo, vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice el verso 1, número 2, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Pregunta. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes, dice Ezequiel, por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas, dice el Señor, por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, dice el Señor, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Y escuche lo que dice la Escritura. Pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas. El día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré a la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras en turbias, además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis.
Yo salvaré a mis ovejas, dice el Señor, y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Él las va a apacentar y él les será por pastor. Vuelvo a leer el versículo número 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará y les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, dice el Señor. Y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Mis amados hermanos, qué precioso es darnos cuenta cómo el Señor mira por sus ovejas. También es triste darnos cuenta cómo los pastores de Israel, hermanos, se estaban apacentando a sí mismos. Pero el Señor dice: yo a mi pueblo le daré un pastor. Y no solamente se está refiriendo en específico a David. En Ezequiel 34, hermanos, estamos viendo a futuro y Dios se está refiriendo a Jesús, el buen pastor. En Ezequiel 34 dice que Dios está levantando a alguien como David, quien será el pastor de ellos. Jesús, el buen pastor, Él da su vida por las ovejas. Eso lo hemos leído en la Escritura. ¿Se da usted cuenta cómo la historia nos va llevando hacia culminar, hermanos, de donde surge la idea del pastorado? Jesús, el buen pastor, protege. Jesús, el buen pastor, provee. Jesús, el buen pastor, guía. Y eso lo vemos en los evangelios. Pero también después observamos cómo se nombran o se llaman pastores subordinados. Jesús comisionó allá en Mateo 28 a los apóstoles para pastorear a su pueblo, para enseñar, para bautizar, para guiar, para tener compasión por su pueblo. En primer lugar, hermanos, vemos a los pastores subordinados que deben de proteger. Podemos observar en la palabra en 2 de Pedro 2:2, busquen por favor en sus Biblia, 2 de Pedro 2:2. Vamos a observar en este pasaje, vamos a ver si estamos allí bien en 2 de Pedro 2:2 o primera. Déjenme ubicarlos para que estén allí en la escritura, en Pedro. En la carta de Pedro, dice en el versículo 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino será blasfemado. ¿Qué es lo que tiene que hacer un pastor en este caso? El pastor, hermanos, en primer lugar, tiene que proteger. ¿Y de qué forma, hermanos, vamos a proteger a la oveja, a la iglesia misma, de estas falsedades que estamos observando y que se empezaron a observar desde los primeros tiempos allá con los primeros cristianos? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para proteger? No necesitamos usar, hermanos, un arma en el aspecto literal, pero sí necesitamos usar la palabra del Señor, enseñar la verdadera doctrina, enseñar la doctrina escritural con fundamentos firmes, para que cuando lleguen este tipo de herejías o de falsas enseñanzas, la oveja esté protegida. La escritura es el fundamento. Entonces, en primer lugar, el pastor subordinado hace lo mismo que vemos en el Salmo 23. El pastor protege, y en segundo lugar, el pastor provee, enseña, da el alimento espiritual a la oveja.
Da el alimento bíblico, escritural a la oveja. Se prepara para enseñar a la oveja. Y en tercer lugar, hermanos, el pastor guía a la oveja. Si quiere usted observar conmigo, quiere acompañarme, vaya conmigo a la carta que se le envió a Timoteo, la primera carta que se le envía a Timoteo, y vamos a ubicarnos en esa primera carta y ahorita les indico en qué capítulo. Primera carta en el capítulo número 5. Dice la Escritura, no reprendas, en el versículo 1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero, a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Observen la instrucción que le están dando a Timoteo y le están diciendo, tienes que guiar a la oveja. Pero también el pastor tiene la autoridad. El pastor subordinado, hermanos, también rinde cuentas a Dios. Eso lo podemos observar en la Escritura. Rinde cuentas a Dios. El pastor subordinado no solamente hace las cosas sin rendirle cuentas al pastor de pastores. Gracias a Dios. Porque Dios empieza a introducir estos tres aspectos del pastorado desde Génesis, en donde podemos ver a Dios, hermanos, protegiendo, guiando a la oveja y proveyendo. Y esto, hermanos, se va llevando hasta el punto en el cual llega Jesús a esta tierra. Y Jesús, él mismo dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y después comisiona a los apóstoles para que puedan ellos guiar al pueblo, para que puedan ellos proveerle al pueblo, y para que puedan ellos, hermanos, proteger al pueblo con la Escritura. Y se va viendo cómo es que llega hasta el tiempo de nosotros. Y ahora Dios nos nombra pastores o nos llama, nos comisiona para pastorear la iglesia. No para ser caciques de la iglesia, sino para amar, para compadecerse de la oveja, para enseñar a la oveja. Pero también Dios, hermanos, da la autoridad al pastor y a la oveja le dice, obedezcan a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Eso es lo que la Escritura nos dice, porque el pastor también tiene que rendir cuentas. Termino con algunas aplicaciones. La relación, hermanos, entre pastor e iglesia solo funciona cuando el pastor y la iglesia están sometidos a la palabra de Dios. La relación entre pastor e iglesia solo funciona cuando el pastor y la iglesia están sometidos a la palabra de nuestro Dios. Si no hay un sometimiento a la palabra de Dios, no va a funcionar la relación. Porque no vamos a entender cuál es el rol que jugamos dentro del plan soberano del Señor. No vamos a comprender. Otra aplicación. Sin la debida autoridad pastoral en la iglesia está en desorden. Sin la debida autoridad pastoral en la iglesia está en desorden. Y una iglesia en desorden no es un buen testimonio para el evangelio. Entonces, cada uno de nosotros, tanto como iglesia y pastores, debemos de estar, mis amados hermanos, sometidos a Dios. Dios ha dado un trabajo, ha subordinado hacia hombres para que puedan pastorear a su iglesia, pero también les pide cuentas. Y a la iglesia, hermanos, la ha puesto como la oveja para que ese pastor que tengan les proteja con la palabra del Señor, les provea el alimento espiritual fundamentado en la Escritura y los guíe cada día por ese camino en donde se debe de andar. Y la responsabilidad de nosotros como iglesia es
Obedeced a vuestros pastores, porque ellos cuidan de nosotros, oran por nosotros y velan por nosotros. Pastores, pastor de la iglesia ahí en Coatzacoalcos, es una bendición, pero con enormes privilegios. Iglesia, tener un pastor es una bendición también. Son enormes privilegios que el Señor nos da. Pero esa bendición y esos privilegios también tienen grandes responsabilidades. Y nuestra primer responsabilidad delante de Dios es someternos, tanto el pastor y las ovejas, a la Escritura. Y hacer lo que el pastor de pastores nos guíe, nos lleve, nos conduzca. Seamos obedientes. Padre eterno, gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por tu cuidado y por la bendición que nos das de escuchar tu palabra. Bendice tu iglesia. Bendice a los pastores en cada lugar y úsalos para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Qué gusto me da o me ha dado estar con ustedes. Un fuerte abrazo desde la ciudad de Guajuapan de León, Oaxaca. La Iglesia Bautista Getsemaní les envía un abrazo. Bendiciones.